Salmo capítulo 4, versículo 1. Salmo 4, 1 dice: cuando llamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hemos notado que estos primeros salmos, del 3 al 7, son salmos de persecución, cánticos en los que el salmista se siente perseguido y angustiado por sus enemigos. Sin embargo, aquí dice: en la angustia me hiciste ensanchar. La semana pasada hablamos de esas noches de trabajo, de esas noches trabajosas. Y aunque reconocemos que a todos nos llegan ese tipo de noches en las que no podemos dormir pensando qué hacer al día siguiente, también aceptamos que la gran noche trabajosa fue la que pasó nuestro Señor Jesucristo en el huerto, mientras sudaba grandes gotas de sangre. Dios nos consuela, o grandes gotas como sangre. Dios nos consuela cuando miramos al Calvario, cuando elevamos los ojos de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo, mis hermanos, como terminamos el mensaje anterior, qué noche fue aquella noche que precedió su muerte. Miremoslo en la fría tierra del huerto de Getsemaní, agonizante ante su Dios, reprendiendo a los cansados discípulos, sudando como grandes gotas de sangre. ¡Qué noche tan terrible! ¿Quién puede calcular el peso de aflicción bajo la cual gimió el Redentor? La ira de Dios por nuestros pecados estaba sobre él. La maldición de Dios por nuestras transgresiones penetraba como aceite en sus huesos. Los golpes de la justicia divina lo llevaron al polvo de la muerte. ¡Qué noche tan terrible! ¡Cuán amarga debió haber sido aquella copa que le hizo gemir desde lo más profundo de su alma! Si es posible, pasa de mí esta copa. No había ningún amigo cercano para calmar su dolor o aliviar su aflicción. Solamente él solo pisó el lagar de la ira de Dios. De los que estaban allí, nadie le ayudó. Piensa entonces en Jesús, mientras eres zarandeado de aquí para allá hasta el amanecer, en esas noches en las que no duermes. Piensa en lo que Él pasó, piensa en Jesús, mira lo que Él hizo. Él sufrió por tus pecados, Él sufrió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que la suya, la noche de Cristo, fue la noche más trabajosa en la historia del mundo. El tema de hoy, mis hermanos, mis hermanas, sigue siendo la angustia del salmista y sigue siendo la consolación de Dios. Dios nos consuela en nuestras noches trabajosas cuando meditamos en las angustias del Calvario, cuando consideramos los dolores de la muerte. Ahora, hermanos, yo he tenido dolores. Hay veces me duele la espalda, hay veces me duele la cabeza. El viernes recuerdo que llevaba mucho tiempo en una posición y me agaché a tomar algo y me dolió el brazo. Y normalmente algo nos duele, pero no hemos experimentado los dolores de la muerte. Es decir, no hemos experimentado los dolores que llegan en el momento mismo de la muerte. Mientras que el Señor Jesús sí experimentó los dolores de la muerte. Mire lo que está en Actos capítulo 2, Actos de los Apóstoles capítulo 2. Versículo 24. Amén. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible ser retenido de ella. Amén.
Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús experimentó los dolores de la muerte, pero esos dolores no siguieron, se fueron después de la resurrección. No se quedó el dolor eterno, fue suelto de los dolores de la muerte. Por eso, como dice el Salmo, en la angustia me hiciste ensanchar. En la angustia me hiciste ensanchar. La primera referencia bíblica a la palabra angustia la encontramos en Génesis 35. Vamos a Génesis 35. Génesis 35, versículos del 1 Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 3. Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, y está allí, y haz allí altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Aquí lo tenemos como el día de mi angustia. Ese día de la angustia de Jacob, el día de mi angustia, él lo remite o lo especifica, es el día o los días que él estaba huyendo de su hermano. Esa historia la podemos ver en Génesis 27. Vamos a Génesis 27, versículo 41. Génesis 27, 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegar sean los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela sobre ti para matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y húyete a Labán mi hermano a Harán. Entonces ahí vemos lo que su madre le dice a Jacob, y es que huya, que huya. Ahí está los días de su angustia, cuando huye, cuando se va a esconder. Capítulo 28, versículo 10. Ahí en mismo Génesis. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y encontró un lugar y durmió allí porque ya el sol era puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba encima de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y multiplicarás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. Y aquí yo soy contigo, yo te guardaré por donde quiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Ahí está la promesa. Al final, versículo 15. Yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Ahí está la promesa. La promesa de Dios para Jacob en el día de la angustia. En el día de su angustia. En medio de esa angustia, entonces, Dios le habla en sueños a Jacob. Y considero, hermanos, que la palabra de Dios más consoladora para Jacob es este versículo 15. Yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho contigo lo que te he dicho. La angustia de Jacob tiene que ver con pensar que su hermano lo perseguía o lo perseguiría en un futuro. Tiene que ver con que estaba solo, con que iba a empezar una nueva vida.
con que había perdido su tierra o se había ido de su tierra, había perdido su seguridad. Tiene que ver con que ya no tiene bases para sostenerse y con que se le paralizaron todos sus sueños. Todo lo que estaba pensando hacer se acabó. Todo lo que había deseado se acabó. Y entonces entra en angustia, en un estado de angustia. Hermanos, la gente está dispuesta a hacer todo por cumplir sus sueños. Muchas veces la gente está dispuesta a hacer hasta lo imposible por cumplir sus sueños. Y cuando no puede, pues entra en una angustia, entra en una situación de ansiedad, de tristeza, acaba en estados de tristeza, de fantasía o incluso se mete en sueños que no son cumplibles, que no se pueden cumplir. Una mamá me decía, es que mi hija, desde que está con ese hombre, es como que estuviera en un sueño. Ella como que no despierta. ¿Cuándo será que despierta de ese sueño? Y yo pensaba, mis hermanos y hermanas, y yo decía, es verdad. Ese hombre no trabaja, no aporta, le vive dando problemas, la trata mal, pero ella sigue con él. Porque lo ama, dice ella, porque lo quiere, por el hecho de no querer estar sola, como sea, algo así. Es como estar en una irrealidad, como estar en un sueño. Y entonces la mamá estaba esperando si ella podía despertar algún día de ese sueño. Pero hermano, todo por cumplir un sueño, el sueño de esa familia, pero por cumplirlo con alguien que no valía la pena. Me acabo de ver un documental sobre una secta que se llama Ex-Yum. Ex-Yum se llama la secta, o se llamaba. Una secta de desarrollo personal, de marketing multinivel. Usted sabe, de esas que le dicen, usted va a ser más rico que los más ricos. Usted va a tener más que los que tienen. El documental es muy bueno, se llama Seducción, se llama el documental, Seducción. Y es la historia de una muchacha que se llama India Oxenberg, la hija de una actriz que se llama Catherine Oxenberg, que participó en una serie de los años 80 que llamaba Dinastía. No sé si alguien vio la serie Dinastía. Pues la hija de esta actriz, que se llama India Oxenberg, cuenta todo lo que vivió en esta secta y cuenta cómo incluso al final le pusieron una marca en el cuerpo, un tatuaje, pero una marca como marcar un ganado de esta secta Ex-Yum. Pero algo, hermanos, que yo veía en este documental que me parecía muy interesante, porque es como estar metidos en un sueño. Estar metidos en una secta es como estar metidos en un sueño y como que no se sale de ahí, como estar en una fantasía total. Y algo que me parecía muy interesante es ir viendo cómo poco a poco la gente se iba saliendo de esa secta. Iban quedando los más que vivían en el sueño, los más que vivían en ese sueño, hasta que al final quedan los que marcan, los que les ponen la marca, el sello. Entonces yo veía cómo poco a poco, la primera que salió fue la mamá de esta muchacha. Ella la llevó a la secta, la llevó al grupo, hubo un encuentro de 5 días, fueron a ese encuentro de 5 días, les explicaron todo ese programa de desarrollo multinivel, de que iban a tener mucho dinero, de que iban a ser las personas más importantes, que en lo que más pudieran servir, eso era lo que iban a conseguir. Y ahí se quedaron 5 días, pero les cobraron un montón de dólares. Entonces la mamá dijo, realmente no gané nada, lo que hice fue perder plata. Y me dijeron que era muy importante, que valía mucho, que iba a ser millonaria, que íbamos a tener tantos, que había muchos actores famosos, que había mucha gente famosa. Y al final los famosos son ellos, porque yo quedé sin la plata. Entonces la mamá fue la primera que salió, pero la hija se quedó. Y entonces la hija siguió yendo a los encuentros, porque era encuentro, tras posencuentro, tras otro más encuentro. Entonces la hija seguía yendo a los encuentros y cada cosa de esas era más plata y más plata. Pero estaba en un sueño, le estaban diciendo que iba a ser rica y famosa y millonaria. Y que lo que ella sabía hacer, que era cocinar, iba a tener el restaurante más grande de esa zona, iba a tener muchos empleados y le seguían metiendo todo eso. Y ese desarrollo personal que estaba teniendo en esa secta le iba a ayudar. Pues ella quedó ahí. Hasta el día que ya fueron a otra
finca, otra casa, porque las reuniones de este grupo no eran en un local como este. Eran en hoteles, eran en el Hotel Dan Carton, no eran hoteles buenos. No era en cualquier local de iglesia pequeña, en el barrio de la Asunción de Copacabana, no, eso no es así. Eso es en el Hotel Dan Carton y en el Hotel Intercontinental, y eso es con gente importante, supuestamente, y pague plata y dé plata. Entonces la muchacha terminó yendo ya a una finca muy grande donde estaba el líder, porque con el líder no habían hablado todavía, donde estaba el líder. Y ese día que fue el líder y que estaba ya todos los grupos, los de Texas, los de México, los de tal lugar, hacían coreografías porque le estaban celebrando el cumpleaños al líder, Kid Raniere. Y le hacían coreografías y le cantaban el feliz cumpleaños, y él estaba sentado ahí adelante escuchando a toda esta gente, cómo le cantaban y todo lo que le hacían. Y la muchacha estaba sorprendida, decía, pero ¿por qué le celebran tanto a él? Y al final, cuando se acabó la reunión, todas las mujeres le daban un beso en la boca. Y ahí salió otro grupo. Ahí salieron una mujer, pero ¿por qué tenemos que darle un beso en la boca a todas a ese líder? Pero esta muchacha, India Oxenberg, se lo dio. Siguió en la secta. Y le dijo, estoy muy agradecida de estar aquí. Voy a conseguir mucho. Me estás enseñando demasiado en mi vida. Algo así, algo así. Seguro no son las palabras textuales, pero algo así. Siguió ahí. Y seguía la secta subiendo. Pero ahí salió un grupo. Y la última que yo vi que salió fue una joven que estaba ahí, de las que le dio el beso en la boca al líder que estaba ahí. Pero un día ya no le daban las enseñanzas a otras gentes, al grupo que iba quedando, la enseñanza la daba el líder principal, Kid Raniere. Y entonces en esas enseñanzas él empezó a hablar de la violación y a decir que no era tan malo la violación. Entonces una de las mujeres que estaba ahí dijo, cuando él empezó a decir que no era tan malo la violación o forzar a alguien sexualmente, yo tenía que salir. Porque yo cuando era una niña sufrí una violación. Yo no podía seguir ahí. Entonces salió. Y salieron otros. Ya el grupo era más reducido. Y esta muchacha India Oxenberg quedó ahí en el grupo. Hasta que la marcaron. Y solo salió cuando alguien le dijo, le dijeron a la mamá, saque a su hija de ahí. No sabe dónde está metida. Creo que ese hombre le dieron 100 años de cárcel, algo así. A este Kid Raniere. Y al final nadie fue rico, solamente los que estaban arriba en el grupo. Los líderes. ¿Saben qué estaba esa gente? En un sueño. Y por cumplir un sueño, la gente hace muchas veces lo que sea. Metidos en algo, en un sueño, y por cumplir ese sueño hacen lo que sea. Hacen hasta maldad. Hacen hasta cosas malas por querer estar ahí en ese sueño. Pero hermano, ¿qué dijimos la semana pasada? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos habla Dios? Somos seres finitos, no somos capaces de hacer todo. No somos capaces de hacer todo lo que queramos hacer. No podemos. No podemos hacer todo. Tenemos que saber que somos seres finitos. Solamente Él es infinito. Así seamos capaces de visualizarnos. Ay, yo me visualizo en una casa, yo me visualizo en una mansión, yo me visualizo con un carro de 200 millones, de 500 millones. No, así se visualice, usted no es capaz. Entonces evítese ese problema. Evítese ese problema. Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué le está diciendo Dios a Job? Usted no sabe, hombre, usted no es capaz de hacer todo. ¿Dónde estaba usted cuando yo fundaba la tierra? Ni existía. No era capaz, ¿cierto? Hay que aceptarlo. Y en este caso, cuando no somos capaces de hacer tantas cosas, solamente nos queda decir que Dios lo haga. Que Dios me pongo en las manos de Él y acepto lo que Él tenga para mí. Y lo que Él tiene para mí es lo mejor, porque ¿qué dijo el Señor a Jacob? Yo te volveré a esta tierra. ¿Qué le dijo el Señor a Jacob? Yo no te dejaré. ¿Qué le dijo el Señor a Jacob? Haré todo lo que te he dicho. En lugar de meternos en una secta multinivel, en lugar de buscar malas compañías y buscar hacer que los sueños pasen como sea, tienen que pasar, metámonos con Dios. Preguntémosle a Dios, pidámosle a Dios que nos enseñe qué es lo que nos sirve, qué es lo que debemos de hacer. Eso es lo que debería hacer un cristiano. Esa es la visión de un creyente, de un cristiano.
No confiemos más en los hombres, no confiemos más en las mujeres, no confiemos más en los líderes sectarios, no confiemos más en los partidos políticos. No confiamos más en esas cosas, hermano. No confiamos más ni en la empresa en que trabajamos. No confiamos más en las religiones, ni en las relaciones amorosas. Una relación amorosa no le va a dar la vida eterna. Así es, amén. Así es, hermanos. La palabra de Dios dice, he aquí yo estoy contigo. Y ese es Dios. Ese es el Dios de Jacob el que está con nosotros. Yo te guardaré por donde quiera que fueres. Yo te volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho contigo lo que te he dicho. Eso es lo que tenemos que confiar. En ese es en el que tenemos que confiar. Ahora, siguiendo esta misma idea, hay gente que se siente angustiada por el vacío que sienten. Se sienten vacíos. Gente que dice, nada me gusta. Nada me gusta. Nada en la vida me gusta. No me gusta ir a la casa, pero ni me gusta salir de la casa. No me gusta ir a la iglesia, pero ni me gusta ir a otra parte. No me gustan los papás que tengo, ni los hijos que tengo, pero también tengo, esos son mis hijos y son mis padres. ¿Quiere comer esto? No, no me gusta. ¿Y esto otro? Tampoco. Siento es un vacío. Estoy en el vacío, no me gusta nada. Hay gente que está en la angustia porque no sabe qué quiere. Ese es un tipo de angustia. Pero hay otro tipo de angustia. Hay otro que está contento con lo que tiene, o contenta con lo que tiene. Le gusta la vida que se ha hecho. Le gusta las personas con las que se ha relacionado. Le gusta el trabajo que hizo. Le encanta la forma como vive. Y resulta que en algún momento las tiene que dejar. Y esa es otra angustia. La angustia del desapego. ¿Por qué tengo que dejar lo que hice? ¿Por qué tengo que dejar el trabajo? ¿Por qué tengo que dejar esta persona? ¿Por qué se tiene que morir esta persona? ¿Por qué se tienen que ir mis hijos? Y entra otra angustia. Ya esa es la angustia del desapego. Ya no la del vacío, sino la del desapego. Entonces, esa angustia del desapego es la que sentía Jacob. ¿Por qué me tengo que ir de mi tierra? ¿Por qué tengo que huir de mi hermano? ¿Por qué tengo que dejar a mi mamá? ¿Por qué tengo que dejar a mi familia? ¿Por qué me tengo que quedar sin herencia? Ir allá donde una familia que no he visto, que no sé quiénes son exactamente. ¿Por qué tienen que pasar esas cosas? La angustia del desapego. Pero esa angustia del desapego, hermanos, es, por ejemplo, la que siente una madre cuando su hijo se va. Esa angustia del desapego es la que sienten los hijos cuando su madre o su padre mueren. Esa angustia del desapego es la que siente la esposa cuando su esposo la abandona por otra mujer. Es la que siente el esposo cuando la esposa lo rechaza en la intimidad. Esa angustia del desapego es la que siente el padre cuando recibe insultos de sus hijos. Y entonces se da cuenta que las cosas cambiaron. Es la que siente el obrero cuando lo sacan de la empresa a la que le dedicó tantos años de trabajo. La que siente el pastor cuando siente el desprecio de su iglesia. O la que siente un miembro de la iglesia cuando el pastor lo empieza a pulpitear. Una persona que ha servido en la obra y empieza el pastor a pulpitearlo. Y los hermanos a murmurar de él o de ella. Esa angustia del desapego es la que siente cualquiera de nosotros cuando perdemos por cosas de salud una parte de nuestro cuerpo. Hasta cuando pierde una muela, le digo. Da duro. Cualquier pérdida. Me quedé sin oídos. Me quedé sin unos dientes. Me quedé sin... Ya hay una angustia. Algo que lo tuve ya no lo voy a volver a tener. Ahí no queda más, mis hermanos. Ahí no queda más. Confiar en Dios. Confiar en Dios, ahí no queda más. No se ponga a hacer más vueltas ni a darle más vueltas a la vida. Confiar en Dios. Hay cosas que simplemente se van a ir. Confiar en Dios. ¿Qué dijo el Señor a Jacob? ¿Qué le dice? Supongamos, Jacob dice, Señor, me voy de mi tierra. Señor, dejé a mi mamá. Señor, dejé esto, la tierrita, la casita que hice. Tanto esfuerzo, tantas cosas. ¿Por qué me tengo que ir? ¿Y qué le dice Dios?
Donde quiera que usted vaya, yo voy a estar con usted. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso es lo que vale. Eso es lo que nos vale a nosotros como cristianos. Casi que uno podría decir, Señor, que se vaya todo, pero usted no se vaya a ir, no me vaya a dejar usted. Es que si usted me deja, yo no existo. Amén. Que vaya todo, pero que no se vaya mi fe, que usted no me deje. Esa es la angustia del desapego. Ahora, el salmista está angustiado por otra cosa. El salmista está angustiado por las persecuciones y está angustiado porque los impíos prosperan y los justos sufren. El salmista está angustiado por la injusticia. Mira el Salmo capítulo 4. Y le damos la gloria a Dios. Y le damos la alabanza a Dios. Que todo nos falte, pero no que nos falte el Señor. Amén. Le damos la gloria a Dios. Salmo 4.1. Cuando llamo, responde. 4.2. Hijos de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad, buscaréis la mentira. Mira el verso 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Cuál es la angustia del salmista? La angustia del salmista no es la del desapego como en el caso de Jacob. Es la angustia por la injusticia. El salmista dice, yo soy de Dios. Yo soy un hombre de Dios y estoy siendo perseguido. Y en cambio, los que son del diablo, la gente del diablo que busca los deseos de la carne, están prosperando. Es la angustia por la injusticia. Entonces yo busco a Dios, voy a la congregación, me congrego, hago las cosas de Dios y estoy en más problemas que los demás. Y aquel que está buscando al diablo, siguiendo la carne, ese está en prosperidad. Esa es la angustia del Salmo 4. Esa es la angustia del salmista. Pero ¿sabe qué dice? Versículo 4. Temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. Hablad en vuestro corazón sobre vuestra cama. Callad. Temblad y no pequéis. Entonces, mis hermanos, en nuestras meditaciones, en las noches trabajosas, en medio de esa angustia por la injusticia, ¿qué pensará uno? Ahí en esa noche. Debería de tomar justicia por mi propia cuenta. Temblad y no pequéis. Este mundo es muy injusto. Me va a tocar tomar justicia a mí. Temblad y no pequéis. Quédese callado. Debería dejar de ser buena gente y mandarles a los que ya sabemos. Temblad y no pequéis. Amén. Amén. Temblad y no pequéis. Quédese callado. Voy a dejar de ser una señora decente y me voy a volver una bandida más bien. Temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. Me voy a comprar ese título y me ahorro todo ese problema. Temblad y no pequéis. Mejor me voy callado con esa plata, que se den cuenta cuando ya esté lejos. Temblad y no pequéis. Callad. Es que este mundo es muy injusto. Temblad y no pequéis. Mientras que la angustia del desapego, Dios da una palabra a Jacob en ese día de la angustia. En el Salmo 4 no hay una palabra directa de Dios, pero hay una respuesta del salmista en dos composiciones. Versículo 7. Tú diste alegría en mi corazón al tiempo que el grano de ellos y el mosto de ellos se multiplicó. La primera respuesta tiene que ver con el ser interior. Puede que estén muy bien físicamente, puede que estén muy bien monetariamente, que estén muy bien económicamente, pero yo estoy mejor porque estoy en paz. Amén. Porque me puedo acostar en paz,
Porque mi corazón está en la alegría y mi conciencia está tranquila. Yo estoy mejor. Tú diste alegría en mi corazón, al tiempo que el grano y el mosto de ellos se multiplicó. Yo estoy alegre. Y la segunda respuesta es una evidencia que glorifica a Dios, que está en el verso 1. Cuando llamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me hiciste ensanchar. En la angustia me hiciste ensanchar. O como puso José a su hijo Efraín, en Génesis 41, 52. El nombre del segundo se llamó Efraín, porque dice, crecer me hizo Dios en tierra de aflicción. En tierra de mi aflicción. Mis amados hermanos y hermanas, ahora, después de la segunda intervención médica, vamos a decir que estoy en tranquilidad. Pero también, digamos, que el año pasado fue el año de un solo ojo, de la angustia de la injusticia. Fue el año en que yo me preguntaba, si le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué nada más veo por un solo ojo? Fue el año de la injusticia, donde yo preguntaba, si le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me toca estar luchando tanto con mi visión? Y aquellos que están sirviéndole al diablo tienen los dos ojos buenos y hacen lo que les da la gana. Y tienen la misma edad mía. Fue el año de un solo ojo. Esos que viven en el pecado constantemente, como que no les duele nada, no se enferman, no van al médico, no les pasa nada. En cambio, para mí el año pasado fue el año en que me tropezaba en los andenes, en que tenía que poner mucho cuidado en las líneas amarillas de los escalones. Fue el año en que le tenía que preguntar al conductor para dónde iba, porque de pronto me llevaba para otro lado porque no veía ni el letrero. Pero como dice el Salmo 4.1, en la angustia me hiciste ensanchar. En la angustia me hiciste ensanchar. Dios bendijo mi vida. En la angustia me hiciste ensanchar. El año de un solo ojo, Dios bendijo a esta iglesia más que nunca la había bendecido en todo el tiempo que ha existido. En la angustia me hiciste ensanchar. Ese año de angustia, Dios sostuvo esta iglesia y sostuvo este ministerio y bendijo a la familia más de lo que nunca la había bendecido. En la angustia me hiciste ensanchar. Dios nos sostiene y nos hace ensanchar en medio de esa angustia. Yo creo en el Dios que ensancha en medio de la angustia. Yo creo en el Dios que bendice en la tierra de la aflicción. Yo creo en el Dios que da paz en medio de la tormenta. Yo creo en ese Jesús que dormía tranquilo mientras todos estaban miedosos, angustiados por el mar y la tormenta. Yo creo en ese Dios que nos enseña en las angustias y que nos ensancha en las angustias. Si le voy a cantar es porque le amo. Si voy a hablar de Él es porque le amo. Si voy a cuidar mi testimonio es para darle la gloria a Él. No porque me tenga mejor que nadie más, sino porque Él es mi amor, porque Él es mi gloria. Amén. Satanás es un ilusionista que le hace creer que entre más gaste dinero, que entre más licor tome, que entre más mujeres tenga, que entre más joyas compre, que entre más sexo experimente, entonces va a tener más amigos y más amigas y va a ser más feliz. Satanás es el Dios de este mundo que le habla al oído, que te habla al oído y te dice, todo eso te daré y serás feliz. Pero el fin será terminar borracho, llorando y vomitando. O marcado por una secta multinivel. Pero mis hermanos, el Dios verdadero es el Dios de Jacob, es el Dios de David, es el Dios de Jesús, es el Dios que a pesar de la angustia, del desapego, de la injusticia, nos sigue bendiciendo y nos ensancha. A ese Dios es el que nosotros servimos. Yo no sé si todos acá, pero ese es nuestro Dios. Vamos a orar y le damos la gloria a Él. Amén. Padre nuestro, gracias Señor.